Hola, buenos días. ¿Qué capítulos de Mateo nos tocan hoy? Ya vimos el comienzo del capítulo 16, eh, la primera parte tan interesante con esa enseñanza que leyendo a fondo encontramos de entender un poco de eso de por qué Jesús había hablado de la levadura de los fariseos y Jesús les estaba mostrando cómo había tanta enseñanza que no venía del Antiguo Testamento, como eso de los hijos con los padres, y, y estaba tratando de que entiendan de cuidado con la religiosidad que venía de los fariseos, porque eso estaba engañando, ¿no? Y la levadura levanta la masa, hace todo un trabajo, y Jesús estaba marcando que eso no era bueno, ¿no? Fue todo un momento que dicen 16:5 dice, cruzaron el lago, ¿no? Bueno, es un episodio chiquito, pero ahora viene. Hoy pusimos dos momentos cruciales porque dos episodios sí, de momentos tan importantes. Habíamos prometido que vamos a mirar en un mapa porque el capítulo 13 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, y me doy cuenta que no tenemos nada anterior que nos diga dónde estaba, de dónde venía. Simplemente directamente aparece, capítulo 16, versículo 13, algo que pasó muy importante camino a la región de Cesarea de Filipo. Sería buenísimo si podemos mirar el mapa porque no era un lugar donde ellos iban comúnmente. Miremos abajo de todo, donde tenemos, ahí está el mar de Galilea, ahí están todas las ciudades, sobre todo Capernaum, ahí pegadito, y todas las ciudades donde especialmente Jesús había estado, predicado, está Nazaret, Caná un poco más alejados, y ese día no explica nada Mateo por qué fueron caminando hasta, acá tenemos con el número 3 su Cesarea de Filipo. Debía ser una ciudad muy importante, ¿no? Filipo fue el padre de Alejandro Magno, eh, tenemos más al norte el monte Hermón, que era el monte ese que estaba nevado todo el año, pero es la única, creo que es el único momento en los evangelios que nos cuenta algo que pasó cuando Jesús iba caminando a un lugar bastante lejano de donde se movían normalmente. De paso miramos sobre el mar Mediterráneo, tenemos Tiro, Sidón, de donde había venido esa mujer en el capítulo anterior que le había pedido que sanara a su hija endemoniada. También un largo trayecto hasta el lugar cercano al mar de Galilea donde Jesús se movía normalmente. Pero ahora, este día nos dice, y listo ya nos hemos ubicado, nos dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Estaba solo con ellos, iban caminando, no había multitud que los siguiera y les hace esa pregunta que tomamos la palabra crucial. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, ahí imaginemos a varios, ¿no? Uno, otro. Unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Analicemos. De Juan el Bautista, claro, si hasta Herodes Antipas decía, la gente dice que este Jesús debe ser Juan el Bautista resucitado. ¿Y de dónde salía lo de Elías? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? El último versículo de Malaquías 4, donde termina el Antiguo Testamento, dice, el Señor dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. De manera que
los judíos conocedores del Antiguo Testamento sabían esto, y entonces era lo que los discípulos de Jesús entendían que escuchaban, no, esto es, escuchaban porque dice, unos dicen esto, unos dicen lo otro. Y Jesús ahí, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Por supuesto, el que contestó es Pedro, y acá está el gran versículo que se llama la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y realmente Pedro, creo que Pedro era el que lo tenía más claro. Y dice Mateo, afirmó Simón Pedro, y lo dice con todo el nombre completo, Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Acá Jesús también. Era como, no se podía decirle Pedrito, era el nombre completo de ese hombre, el primero que actuaba, el primero que hablaba, el apurado, pero como el que lo tenía más claro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y se cierra este relato y no hay nada más, diciendo, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Dos cosas importantes con este texto. Uno, pareciera por el relato de Mateo que Mateo en primer lugar y todos los demás ahí completamente tomaron conciencia de que él era el Cristo. Por todo lo que Mateo nos ha contado hasta ahora, y ya pasamos de la mitad del Evangelio, ellos creían en él. Pero esa confesión de Pedro tan clara debe haber sido ese punto como el que uno cuando encuentra a Cristo tiene la convicción total. Eso por un lado. Por el otro lado, estas palabras de Jesús tan simbólicas han dado para que hubiera muchas definiciones. Cuando fue avanzando en la historia, y ya la iglesia cristiana se llamó iglesia católica, la iglesia católica quiere decir universal, se tomó esto como que Jesús le estaba dando el primer lugar, y ahí surgió el papado, con todas estas características. Ahora, cuando por suerte las Biblias de estudio y los estudiosos a través de la historia fueron entendiendo lo que da la punta de la comprensión. Cuando Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Petros, y se lo dijo en griego es Petros es piedra. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la palabra piedra es Petra, que quiere decir roca. Le estaba diciendo algo a Pedro, y estaba diciendo, cuando dice, y sobre esta roca, era la confesión de Pedro en el sentido de que Jesús era el Cristo. Y cuando dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesucristo, no sobre un hombre. Y cuando dice, te daré las llaves del reino de los cielos, las puertas del reino no prevalecerán contra ella, y ahí estaba anunciando la iglesia. Pero te daré las llaves del reino, claro que sí. Porque cuando comienza el libro de los Hechos, ¿quién comenzó la iglesia? Pedro, con su predicación extraordinaria en la puerta del templo, donde explicó claramente quién era Jesús, su muerte y su resurrección.
De manera que en las dos cosas hay verdad muy clara. Es decir, Pedro fue el primero que, digamos, comenzó la iglesia con ese día que todos los judíos y ahí cristianos desde ese momento estaban en la puerta del templo recibiendo este mensaje. De manera que, y después vamos a ver cuando, pero no, claro, porque fue Juan el que cuenta cuando Jesús les dijo a sus discípulos eso de atar y desatar, que iba no propio de un hombre que pudiera perdonar pecados, siempre Jesucristo iba a ser el que iba a perdonar pecados, ¿no? Bueno, entonces hubo mucho escrito sobre este versículo, pero esa comprensión de que le dijo, tú eres piedra y sobre esta roca. ¿De dónde venía esta conversación? Venía de que la confesión de Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí estaba, lo más importante de ese momento era el hecho de que se había iluminado la mente de ellos y la claridad de ellos. Y también Mateo nos lo dejó de que Jesús era el Cristo, el Mesías que Dios había mandado. Y termina esto, primer momento crucial, él luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. El versículo 21 es crucial también. Desde entonces, y ya ahora lo que viene a continuación no era para todas las multitudes, era en principio para sus apóstoles. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Desde entonces Jesús empezó a hablarles. Y vuelve a aparecer Pedro otra vez, como si fuera varios meses después, no, en esa misma circunstancia. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. El bueno de Pedro siempre respondía a sus impulsos. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Recordemos, la palabra hebrea Satanás quería decir acusador. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me sale decir una cachetada tremenda, pero Jesús tenía que parar ese impulso del corazón de Pedro que no quería que le pasara nada a su maestro, pero el Señor estaba mostrando hacia dónde iban caminando y Pedro no podía interponerse. A partir de ahí dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, y ahí está el precioso enseñanza que empezaba diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Otras palabras que han dado mucho para los estudiosos y para los maestros. Pero acá es la primera vez que nos aparece en Mateo la base del discipulado. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y servirme. Claro, todavía ellos no entendían lo de tomar su cruz, pero Mateo lo entendió bien cuando lo escribió en su evangelio. Y aquello, el que quiera salvar su vida, la perderá, el que pierda su vida por mi causa la encontrará.
Ya antes había empezado Jesús a hablar de sufrimientos posibles. Pero bueno, el tema está acá. Bueno, y después Jesús hace un anticipo de la segunda venida, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Este capítulo, este final del capítulo 16, creo que humanamente pensando fue muy fuerte para Pedro y para todos los apóstoles que estaban ahí. Estaba cosas que eran muy fuertes. Ellos estaban bien pisando sobre la tierra, viendo las maravillas que Jesús hacía de sanidades y liberaciones. Jesús ahora estaba ayudándoles a mirar al futuro. Capítulo 17 y acá va a venir otro momento crucial. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a Juan el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Algunos dicen que pudo haber sido allá el monte Hermón al norte, pero no se sabe. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Se transfiguró Jesús, su rostro y su ropa. Su rostro resplandeció. Es necesario que imaginemos cuando leemos la Biblia para poder entenderlo. Su rostro resplandeciente como el sol, su ropa blanca como la luz, parecido a la visión que tuvo Juan en el comienzo del Apocalipsis. Pero además de eso, la transfiguración de Jesús, la presencia de Moisés, la ley, y Elías, la profecía, conversando con Jesús. Antes de seguir, que por supuesto va a aparecer Pedro, no podía evitarlo, pero esto se relaciona con el versículo 28, que fue lo último que les dijo a los apóstoles. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar a su reino. Y muchos lo han tomado como que ellos iban a quedar hasta la segunda venida de Jesús, o que la segunda venida de Jesús estaba en ese siglo, en ese primer siglo. Y sabemos que no ha sido así, lo estamos esperando y estamos en el siglo XXI. Evidentemente se relacionaba con esto. Dice, 6 días después, nada más, Jesús hizo esto, este momento les permitió ver a sus 3 discípulos más cercanos, eso que se llama la transfiguración, y que lo cuenta Lucas y lo cuenta Mateo, no lo cuenta Juan. Pero entonces, acá tenemos la escena que tenemos que imaginar, porque no solo aparecieron Moisés y Elías, sino que estaban conversando con Jesús. Y claro, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan supieron que hablaron en ese momento. Pero sí sabemos que Pedro le dijo a Jesús, y evidentemente Mateo se enteró cuando bajaron o cuando el Señor quiso que ellos lo supieran. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Estaba encantado, Pedro, de veras. Si quieres, levantaré 3 albergues, 3 tiendas, 3 carpas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Esto estaba totalmente relacionado con la primera claridad que tuvieron los apóstoles y Pedro ahí siendo la punta de cuando dijo, tú eres el Cristo. Los discípulos se postraron sobre sus rostros atemorizados. Ahora, eso que Dios les dijo era para ellos, era para que después lo supieran los apóstoles. Y la frase del Señor, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, muy cercano a lo que dijo cuando fue el bautismo.
Pero lo que les dijo a los apóstoles era, escúchenlo, escúchenlo. Y quizás este escúchenlo tenía que ver con lo que Jesús había venido hablándoles, preparándolos para la cruz. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. 6 días antes Jesús les había hablado de que Jesús tenía que morir y al tercer día resucitaría. Si eran capaces de unir aquello con esto, estaban entendiendo. Y los que lo seguimos leyendo esto en la palabra tenemos que entenderlo con toda claridad. La religiosidad acerca de toda la vida de Jesús y lo que dijo es la base, pero este es el momento crucial. Y gracias a Dios Mateo lo supo después. No sabemos cuándo se enteró Mateo de todo esto, pero lo supo porque él tenía el mandato dado por el Espíritu Santo de escribir un evangelio. Y también nos enteramos lo que pasó mientras bajaban de la montaña, porque como todos los humanos, ¿no? Hablaban. Bien, entonces, 17:10, los discípulos le preguntaron a Jesús si tenían dudas, si querían entender. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero le digo que Elías ya vino, lo que Malaquías había profetizado, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Días de revelaciones, días de entender. Quizás en ese momento, si ya habían logrado no solo escuchar, sino oír, recibir eso de que Jesús iba a morir y resucitar, podían entender eso tan terrible de que Juan el Bautista tenía que ser sacrificado también injustamente. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Este tema de la transfiguración quedó acá, bueno, lo contaron Lucas y Marcos, pero hay alguien muy importante que lo explicó mucho tiempo después y que está en los últimos libros del Nuevo Testamento. Es Pedro, en su segunda carta, esa segunda carta que ya no dice como la primera que les escribía a los cristianos de acá, de allá, de muchas de las provincias lejanas. Acá Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y antes de terminar el capítulo 1, está hablando de lo que él había enseñado, aunque habla en plural, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy al versículo 17, 1:17, donde dice, Él, Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Qué bueno que en otra parte del Nuevo Testamento tengamos, no hacía falta la confirmación, pero esto es un testimonio.
Pedro escribiendo cartas para los discípulos en ese primer siglo ya lleno de persecución y de muerte de los cristianos, y habla mucho del sufrimiento Pedro en sus cartas. Está recordando ese momento de la transfiguración para confirmar por testimonio propio lo que él y los otros habían recibido. Bueno, estamos de acuerdo que eran dos momentos cruciales y seguidos, especialmente, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, que iban a ser los principales, ¿eh? Jacobo fue pastor de la iglesia de Jerusalén y Pedro y Juan se le encargó la escritura más completa, Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis, los hombres escogidos a los que Dios permitió que tuvieran esa visión tan fuerte y tan concluyente de la fe que habían depositado en Jesucristo. Y nosotros hoy lo seguimos leyendo igual. ¿Qué pasó cuando bajaron? Tenemos unos minutos. Cuando llegaron a la multitud, y otra vez volvieron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo trae a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y otra vez Jesús dijo lo que tenía que decir. ¡Ah, generación incrédula y perversa!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esto lo leímos cuando vimos los enojos de Jesús hace un par de meses. Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, y de nuevo les vuelve a hacer esa analogía, ¿no? Esa comparación, si ustedes tuvieran una fe aún de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Jesús ya los había mandado, ¿no?, a las aldeas a predicar y a obrar milagros, pero era todavía necesario que volviera. Y termina esta parte, no termina todavía el capítulo. Y ya evidentemente estaban de vuelta en Galilea, y dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, nuevamente, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. ¿Cuántas cosas pasaron en estos 2 capítulos? ¿Cuántas cosas? Y cuánto crecimiento espiritual estaban teniendo ellos. Aún aceptar esto que Jesús les iba diciendo vez tras vez. También había anticipado la venida de la segunda venida. Pero lo más cercano era eso, y ellos tenían que tomarlo, y lo estaban vislumbrando. Faltaba tiempo todavía. Y vamos a seguir viendo todavía desde el final del 17 y todo lo que falta de, más que nada, enseñanzas de Jesús. Ahí viene otro de los discursos de Jesús en los cuales estaba enseñando a los apóstoles, a los discípulos y a la multitud que estaba acercándose a la fe en Jesús. Muy bien, llegamos hasta aquí. Que Dios los bendiga ricamente.